3. Son de Luz no recordaba su muerte. Sus sacerdotes, sin embargo, le aseguraron que su muerte había constituido una auténtica inspiración. Noble, grandiosa, épica. No se retornaba a menos que se muriera de un modo que ejemplificara las grandes virtudes de la existencia. Por eso, los tonos iridiscentes enviaban de vuelta a los retornados, actuaban como ejemplos y dioses para la gente que aún vivía. Cada dios representaba algo, un ideal relacionado con el modo heroico en que había muerto. El propio Son de Luz había muerto dando muestras de una enorme valentía. O, al menos, eso le decían sus sacerdotes. Son de Luz no podía recordar el hecho, igual que no podía recordar nada de su vida antes de convertirse en Dios. Profirió un suave gruñido, incapaz de seguir durmiendo. Se dio la vuelta, sintiéndose débil mientras se incorporaba en su majestuosa cama. Visiones y recuerdos asolaban su mente y sacudió la cabeza, tratando de despejar la bruma del sueño. Entraron los criados, respondiendo sin hablar a las necesidades de su dios. Era una de las divinidades más jóvenes, pues había retornado hacía solo 5 años. Había unas 2 docenas de deidades en la corte de los dioses y muchos eran bastante más importantes y más sabios desde un punto de vista político que Son de Luz. Y por encima de todos gobernaba Sucedron, el rey dios de Halandren. Aunque era joven, moraba en un enorme palacio. Dormía en una habitación adornada con sedas, teñida de brillantes rojos y amarillos. Su palacio contenía docenas de aposentos, todos decorados y amueblados según sus caprichos. Cientos de criados y sacerdotes atendían sus necesidades, lo quisiera o no. Todo esto, pensó mientras se levantaba. ¿Por qué no pude averiguar cómo morir? Ponerse en pie lo hizo sentirse un poco mareado. Era su día de ayuno. Carecía de fuerzas hasta que comiera. Los criados se acercaron con brillantes túnicas rojas y doradas, mientras entraban en su aura. Cada criado, piel, pelo, ropa y adornos rebosaban exagerados colores. Los tonos saturados eran más resplandecientes de lo que podía producir ningún tinte o pintura. Era un efecto de la biocroma innata de Son de Luz. Tenía suficiente aliento para llenar a miles de personas. Veía poco valor en ello. No podía utilizarlo para animar objetos o cadáveres. Era un dios, no un despertador. No podía dar, ni siquiera prestar, su aliento divino. Bueno, excepto una vez, sin embargo, eso lo mataría. Los criados continuaron sus atenciones, envolviéndolo con preciosos ropajes. Son de Luz era cabeza y media más alta que ninguno de los presentes en la sala. También era ancho de hombros, con un físico musculoso que no se merecía, considerando la cantidad de tiempo que permanecía cruzado de brazos. ¿Habéis dormido bien, divina gracia?, preguntó una voz. Son de Luz se dio media vuelta. Yarimar, su sumo sacerdote, era un hombre grueso con lentes y modales tranquilos. Su mano quedaban casi ocultas por las gruesas mangas de su túnica roja y dorada y llevaba un grueso libro. La túnica y el libro irradiaron color cuando entraron en el aura de Son de Luz. «He dormido de maravilla, Veloz», dijo Son de Luz bostezando. «Una noche llena de pesadillas y sueños oscuros, como siempre». De lo más descansado. El sacerdote alzó una ceja. ¿Veloz? «Sí», dijo Son de Luz. «He decidido darte un nuevo apodo, Veloz. Te viene bien, ya que siempre estás haciendo cosas, corriendo de un lado para otro como un torbellino». «Me siento honrado, divina gracia», dijo Larimar, sentándose en una silla. «Colores», pensó Son de Luz, «no se molesta nunca». Yarimar abrió su libro. ¿Empezamos? «Si es preciso», dijo Son de Luz. Los criados terminaron de atar lazos, cerrar persillas y alisar sedas. Todos hicieron una reverencia y se retiraron a un lado de la habitación. Larimar cogió su pluma. ¿Qué recordáis de vuestros sueños? «Oh, ya sabes». Son de Luz se dejó caer en uno de los sofás, desperezándose. «Nada importante, en realidad». Larimar frunció los labios, insatisfecho. Otros criados empezaron a entrar, portando platos de comida. Comida mundana, humana. Como retornado, Son de Luz no necesitaba comer esas cosas. No le darían fuerza ni desterrarían su fatiga. Era solo un capricho. Dentro de poco
comería algo mucho más divino. Eso le daría fuerzas para vivir otra semana. Por favor, intentad recordar los sueños, Divina Gracia, pidió Larimar con su estilo amable, aunque firme. No importa lo poco interesante que parezcan. Son de Luz suspiró, mirando al techo. Tenía pintado un mural, por supuesto. Mostraba 3 campos rodeados de muros de piedra. Era una visión que había experimentado uno de sus predecesores. Cerró los ojos, tratando de concentrarse. Yo paseaba por una playa, dijo, y un barco zarpaba sin mí. No sé a dónde iba. La pluma de Larimar empezó a gravatear como un relámpago sobre el papel. Debía encontrar numerosos simbolismos en ese sueño. ¿Había algún color?, preguntó el sacerdote. El navío tenía una vela roja. La arena era beige, por supuesto, y los árboles verdes. Por algún motivo, creo que el agua del océano era roja, como el barco. Larimar continuó escribiendo, entusiasmado. Siempre se animaba cuando Son de Luz recordaba colores. Este abrió los ojos y miró al techo y sus brillantes campos de colores. Extendió la mano con languidez y cogió cerezas del plato de un sirviente. ¿Por qué tenía que hacer nadie partícipe de sus sueños? No obstante, y aunque la adivinación le pareciera una necedad, no tenía ningún derecho a quejarse. Era muy afortunado. Tenía una aura biocromática divina, un físico que envidiaría a cualquier hombre, y lujo de sobra para surtir a 10 reyes. De toda la gente del mundo, tenía menos derecho que nadie a poner objeciones. Pero solo era que, bueno, debía de ser el único dios del mundo que no creía en su propia religión. ¿Había algo más en el sueño, Divina Gracia?, insistió Larimar, levantando la cabeza del libro. Ah, sí, tú, veloz. Una suave palidez se extendió por las mejillas de Larimar, que preguntó titubeante. ¿Yo? Son de Luz asintió con la cabeza. Me pedías disculpa por molestarme sin cesar a impedirme comer. Entonces me traías una gran botella de vino y bailabas. Fue muy curioso. Las facciones de Larimar no detonaban ninguna reacción. Son de Luz suspiró. No había nada más. Solo el navío. Incluso eso se me está olvidando. Larimar asintió, se puso en pie y ordenó retirarse a los criados. Aunque, claro está, estos pertenecieron en la habitación, con sus platos de nueces, vino y fruta por si alguna era requerida. ¿Nos ponemos en marcha, Divina Gracia? Son de Luz suspiró y se puso en pie, exhausto. Un criado corrió a cerrar uno de los broches de su túnica que se había soltado. Son de Luz caminó detrás de Larimar, alzándose al menos un palmo por encima del sacerdote. Los muebles y puertas, sin embargo, estaban adaptados al tamaño aumentado de Son de Luz. Así que eran los criados y sacerdotes los que parecían fuera de lugar. Son de Luz caminaba sobre mullidas alfombras traídas de las naciones del norte, pasando ante las más finas porcelana del mar interior. Cada sala estaba decorada con cuadros y poemas de hermosa caligrafía, creados por los mejores artistas de Haladren. En el centro del palacio había una sala pequeña y cuadrada que se apartaba de los rojos y dorados estándares del motivo de Son de Luz. Esta era brillante con lazos de colores más oscuros, profundos azules, verdes y rojo sangre. Cada una era de un color, de su tono exacto, como solo una persona que había conseguido la tercera elevación podía distinguir. Cuando Son de Luz entró en la habitación, los colores ardieron cobrando vida. Se volvieron más brillantes e intensos, pero de algún modo permanecieron oscuros. El marrón se convirtió en un marrón más real, el azul marino en un azul marino más poderoso, oscuro y sin embargo brillantes, un contraste que solo el aliento podía inspirar. En el centro de la habitación había una niña. ¿Por qué tienen que ser siempre niños?, pensó Son de Luz. Larimar y los criados esperaron. Son de Luz dio un paso adelante y la niñita miró a un lado, donde había un par de sacerdotes con túnicas rojas y doradas. Estos asintieron, animándola. La niña miró de nuevo hacia Son de Luz, nerviosa. «Vamos, vamos», dijo este, tratando de parecer animoso. «No hay nada que temer». Y sin embargo, la niña temblaba. Por la cabeza de Son de Luz corrieron un consejo tras otros, formulados por Larimar, que decía que no eran consejos, pues nadie aconseja a los dioses. No había nada que temer de los dioses retornados de los halandrenses. Los dioses
eran una bendición. Proporcionaban visiones del futuro, además de liderazgo y sabiduría. Todo lo que necesitaban para subsistir era una cosa: aliento. Son de Luz vaciló, pero su debilidad empezaba a afectarlo. Se sentía mareado. Maldiciéndose en voz baja, se postró sobre una rodilla, tomando la cara de la niña entre sus manos enormes. Ella empezó a llorisquear, pero dijo las palabras con claridad, como le habían enseñado. Mi vida a la tuya. Mi aliento es tuyo. El aliento fluyó de ella, hinchándose en el aire. Viajó por el brazo de Son de Luz. El contacto era necesario, y él lo inhaló. Su debilidad desapareció. El mareo se evaporó. Ambos fueron sustituidos por una nítida claridad. Se sintió reforzado, revitalizado, vivo. La niña se volvió vaca. El color de sus labios y sus ojos deslució levemente. Su pelo castaño perdió algo de brillo. Sus mejillas se volvieron más blandas. No es nada, pensó él. La mayoría de la gente dice que ni siquiera notan cuando se ha ido su aliento. Vivirá una vida plena, feliz. Sí, su familia cobrará bien por su sacrificio. Y Son de Luz viviría otra semana. Su aura no se hizo más fuerte con el aliento del que se había alimentado. Esa era otra diferencia entre un retornado y un despertador. Los despertadores eran a menudo considerados aproximaciones inferiores y hechas por el hombre de los retornados. Sin un aliento nuevo cada semana, Son de Luz moriría. Muchos retornados fuera de Halandren vivían solo 8 días. Sin embargo, con un aliento donado cada semana, un retornado podía continuar viviendo sin envejecer nunca, viendo visiones nocturnas que, en teoría, proporcionarían adivinaciones del futuro. De ahí la corte de los dioses, llena de palacios, donde los dioses podían ser nutridos, protegidos y, lo más importante, alimentados. Los sacerdotes se apresuraron a sacar a la niña de la habitación. Para ella no es nada, repitió Son de Luz. Nada en absoluto. Sus ojos se encontraron mientras ella salía, y él pudo ver que el brillo había desaparecido en ellos. Se había convertido en una apagada, una sombría o una ajada, una persona sin aliento. Nunca volvería a crecer. Los sacerdotes se la llevaron. Son de Luz se volvió a Larimar, sintiéndose culpable por aquella súbita energía. De acuerdo, dijo, veamos las ofrendas. Larimar alzó una ceja por encima de sus lentes. ¿Estáis dispuesto de repente? Necesito devolver algo, pensó Son de Luz, aunque sea algo inútil. Pasaron a través de varias salas más rojas y doradas, la mayoría perfectamente cuadradas y con puertas en los 4 lados. Cerca del ala oriental del palacio, entraron en una habitación larga y estrecha. Era blanca por completo, algo muy poco habitual en Halandren. Las paredes estaban adornadas con cuadros y poemas. Los criados se quedaron fuera. Solo Larimar se unió a Son de Luz mientras se dirigía al primer cuadro. ¿Y bien? Preguntó Larimar. Era un cuadro pastoral de la jungla, con palmeras combadas y coloridas flores. En los jardines alrededor de la corte de los dioses había varias de esas palmeras, y por eso Son de Luz las reconoció. Nunca había estado en la jungla, al menos no durante esta encarnación de su vida. El cuadro está bien, dijo. No es mi favorito. Me hace pensar en el exterior. Ojalá pudiera visitarlo. Larimar lo miró intrigado. ¿Qué pasa?, dijo Son de Luz. La corte envejece a veces. No hay mucho vino en el bosque, divina gracia. Podría ser un poco, fermentar algo. Estoy seguro, dijo Larimar, haciendo un gesto con la cabeza a uno de sus ayudantes en el exterior de la sala. El sacerdote subalterno anotó lo que Son de Luz acababa de decir sobre el cuadro. En alguna parte había un patrón de la ciudad que buscaba una bendición de Son de Luz. Quizá tuviese algo que ver con la valentía. Quizá el patrón planeaba promover matrimonio, o tal vez era un mercader a punto de firmar un acuerdo comercial arriesgado. El sacerdote interpretaría la opinión de Son de Luz sobre el cuadro y entonces daría un augurio a esa persona, fuera para bien o para mal, junto con las palabras exactas que había dicho Son de Luz. Fuera como fuese, el acto de enviar un cuadro al dios ganaría al patrón cierto grado de buena fortuna. Son de Luz se apartó del cuadro.
Un sacerdote menor corrió a retirarlo. Lo más probable era que el patrón no lo hubiera pintado él mismo, sino que lo hubiera encargado. Cuando mejor era una pintura, mejor reacción tendría a obtener de los dioses. Parecía que la fortuna podía ser influida por cuánto se le pagara al artista. No debería ser tan cínico, pensó Sondeluz. Sin este sistema, habría muerto hace 5 años. Había muerto hace 5 años, aunque no supiera qué lo había matado. ¿En verdad había sido una muerte heroica? Tal vez no se permitía a nadie hablar sobre su vida anterior, porque no querían que nadie supiera que Sondeluz, el audaz, había muerto de calambres estomacales. El sacerdote menor desapareció con el cuadro de la jungla. Sería quemado. Esas ofrendas se hacían específicamente para el dios pretendido, y sólo él, además de unos pocos sacerdotes, podían verlas. Pasó a la siguiente obra de arte de la pared. Era un poema, escrito con letra de artesano. Los puntos de color brillaron cuando Sondeluz se acercó. La letra artesana jaladrense era un sistema especializado de escritura que no se basaba en la forma, sino en el color. Cada punto de color representaba un sonido distinto en el lenguaje jaladrense. Combinado con algunos puntos dobles, uno de cada color, creaba un alfabeto que era una pesadilla para quienes no distinguían los colores. Poca gente en Halandren admitiría tener ese problema concreto. Al menos, eso era lo que Sondeluz había oído. Se preguntó si los sacerdotes sabían cuánto chismorreaban sus dioses sobre el mundo exterior. El poema no era muy bueno, compuesto obviamente por un campesino que luego le había pagado a alguien para que lo pasara a la escritura artesana. Los puntos simples eran un indicativo. Los verdaderos poetas usaban símbolos más elaborados, líneas continuas que cambiaban de color o pintorescos glifos que formaban imágenes. Se podían hacer muchas cosas con símbolos capaces de cambiar de forma sin perder su significado. Hacer bien los colores era un arte delicado que requería la tercera elevación o más para ser perfeccionado. Ese era el nivel de aliento donde la persona ganaba la habilidad para sentir los tonos perfectos de color, igual que la segunda elevación concedía el tono perfecto. Los retornados pertenecían a la quinta elevación. Sondeluz no sabía cómo era vivir sin la habilidad para reconocer instantáneamente tonos exactos de color y sonido. Podía distinguir un rojo ideal de un mezclado, aunque fuera con solo una gota de pintura blanca. Le dirigió al poema del campesino el mejor comentario que pudo, aunque generalmente sentía el impulso de ser sincero cuando miraba las ofrendas. Parecía que era su deber, y por algún motivo era una de las pocas cosas que se tomaba en serio. Continuaron por la fila, y Sondeluz fue comentando las diversas pinturas y poemas. La pared estaba notablemente llena hoy. ¿Había una fiesta o una celebración que no conociera? Cuando llegaron al final, Sondeluz estaba cansado de mirar arte, aunque su cuerpo, impulsado por el aliento de la niña, continuaba sintiéndose fuerte y jubiloso. Se detuvo antes de la última pintura. Era una obra abstracta, un estilo que se había popularizado últimamente, sobre todo en los cuadros que le enviaban a él, ya que había hecho comentarios favorables a otros en el pasado. Casi le dio a este una mala nota simplemente por eso. Era bueno mantener a los sacerdotes en la duda de lo que le gustaría, o eso decían algunos dioses. Sondeluz tenía la impresión de que muchos de ellos eran bastante más calculadores en cómo hacían sus comentarios, añadiendo intencionadamente significados crípticos. Sondeluz no tenía paciencia para esos truquitos. Le dedicó a ese último cuadro el tiempo que necesitaba. El lienzo estaba grueso por la pintura, cada pulgada coloreada con grandes y gruesas pinceladas. El tono predominante era un rojo oscuro, casi escarlata, que Sondeluz inmediatamente supo que era una mezcla de rojo y azul con una pizca de negro. Las líneas de color se solapaban unas sobre otras casi en progresión. Era una especie de olas. Sondeluz frunció el ceño. Si lo miraba con atención, parecía el mar. ¿Y eso del centro podía ser un navío? Vagas impresiones de su sueño regresaron. Un mar rojo. El barco marchándose. Estoy imaginando cosas, se dijo. Buen color, comentó. Bonitas pautas. Me hace sentirme en paz. Y sin embargo, también tiene tensión. Lo apruebo. Al animal pareció gustarle esa respuesta. Asintió mientras los sacerdotes menores permanecían apartados,
registrando las palabras de Sondeluz. «Bien», dijo. «Eso es todo, supongo». «Sí, divina gracia». «Queda un solo deber», pensó. Ahora que habían terminado las ofrendas, era hora de pasar a la última, y menos atractiva, de sus tareas diarias. Las peticiones. Tenía que acabar con ella antes de poder pasar a actividades más importantes, como echar una cabezada. Sin embargo, Larimar no le abrió camino para dirigirse a la sala de peticiones. Simplemente llamó a un monje menor y se puso a repasar unas páginas de una carpeta. «¿Y bien?», preguntó Sondeluz. «¿Y bien qué, divina gracia?» «¿Las peticiones?». Larimar negó con la cabeza. «No vais a atender ninguna petición hoy, divina gracia. ¿Recordáis?» «No. Te tengo a ti para que recuerdes esas cosas». «Entonces», dijo Larimar, pasando una página, recordad oficialmente que hoy no tenéis ninguna petición. Vuestros sacerdotes se emplearán en otra cosa». «¿Ah, sí? ¿En qué?». «Se arrodillarán reverentemente en el patio, divina gracia. Nuestra nueva reina llega hoy». Sondeluz se detuvo. «Tengo que prestar más atención a la política». «¿Hoy?». «Así es, divina gracia. Nuestro señor, el rey Dios, va a casarse». «¿Tan pronto?». «En cuanto ella llegue, divina gracia». «Interesante». Susefron se busca una esposa. El rey Dios es el único de los retornados que podía casarse. Los retornados no podían engendrar hijos, menos el rey, que nunca había absorbido un aliento como hombre vivo. A Sondeluz, la distinción siempre le había parecido extraña. «Divina gracia», dijo Larimar, «necesitaremos una orden sin vida para disponer nuestras tropas delante de la ciudad para dar la bienvenida a la reina». Sondeluz alzó una ceja. «¿Planeamos atacarla?». Larimar le dirigió una severa mirada. Sondeluz se echó a reír. «Rutafagas», dijo, dando una de las órdenes que permitiría a los otros controlar a los sin vidas de la ciudad. No era la orden central, naturalmente. La frase que le había dado a Larimar permitiría a una persona controlar a los sin vidas solo en situaciones que no fueran de combate y expiraría un día después de su primer uso. Sondeluz a menudo pensaba que el retorcido sistema de órdenes empleado para controlar a los sin vidas era innecesariamente complejo. Sin embargo, ser uno de los 4 dioses capaces de dar las órdenes sin vida le hacía ser bastante importante en ocasiones. Los sacerdotes empezaron a hablar en voz baja sobre los preparativos. Sondeluz esperó, todavía pensando en su Susefron y su inminente boda. Cruzó los brazos y se apoyó contra el quicio de la puerta. «¿Veloz?», llamó. «Sí, divina gracia». «¿Tenía yo una esposa?». Antes de morir, quiero decir». Larimar vaciló. «Sabéis que no puedo hablar de vuestra vida antes de vuestro retorno. El conocimiento de vuestro pasado no hará ningún bien a nadie». Sondeluz echó atrás la cabeza apoyándola contra la pared y miró al techo blanco. «En ocasiones recuerdo un rostro», dijo en voz baja, «un rostro hermoso y joven. Creo que puede ser ella». Los sacerdotes guardaron silencio. «Cabello castaño tentador», prosiguió Sondeluz, «labios rojos, a 3 grados de la séptima armonía, de una profunda belleza, pelo oscuro». Un sacerdote se adelantó con el libro rojo y Larimar empezó a escribir furiosamente. No instó a Sondeluz a dar más información, sino que fue anotando las palabras del dios tal como surgía. Sondeluz se calló y les dio la espalda a los hombres y sus plumas. «¿Qué importa?», pensó. «Esa vida ya no existe. En cambio, ahora soy un dios. Dejando aparte lo que pienso de la religión, las ventajas están bien». Echó a andar, seguido por un séquito de sirvientes y sacerdotes menores que atenderían sus necesidades. Terminadas las ofrendas, registrados los sueños y canceladas las peticiones, Sondeluz era libre para dedicarse a sus propias actitudes. No regresó a sus aposentos principales. En cambio, se encaminó hacia el patio y esperó a que emplazaran un pabellón para él. Si hoy iba a llegar una nueva reina, quería echarle un buen vistazo. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si te ha gustado, deja un comentario y recomiéndalo a tus amigos. Y de más está decir que se agradece la suscripción. Subida cada 4 días. Busca en la lista el próximo capítulo.